Deje de roncar. Tratamiento odontológico con dispositivos de avance mandibular para ronquidos y apneas del sueño. Primera consulta sin cargo llamando al teléfono 4775-3920 o por WhatsApp al 011-4474-6668. Doctora Florencia Poletti, especialista en medicina dental del sueño. Bueno, aquí estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada, es la doctora Karina Olmedo, quien es odontóloga especialista en endodoncia, es diplomada en gerontología, diplomada en armonización orofacial, docente adjunta de la asignatura de endodoncia de la UCA, docente titular de la asignatura Taller Integrador de Materias Básicas y Clínicas, también de la UCA, miembro de la Escuela Argentina de Gerontología, miembro de la comisión directiva del Círculo Argentino de Odontología, es prosecretaria, directora de la Escuela Argentina de Gerontología, es secretaria de la Escuela Argentina de Endodoncia. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, un placer escucharla, gracias por atendernos aquí en Radio Salud. Bueno, y la verdad que me llamó mucho la atención el tema. Me llamó mucho la atención. Digo que es un tema que hace mucho no tratamos, no recuerdo haberlo tratado, y es una parte de la odontología muy interesante para poder difundir, sobre todo usted como especialista, en lo que tiene que ver con este mundo, este capítulo que es la odontología y los adultos mayores que requieren de una especialización y un cuidado muy importante, ¿no? Así en líneas generales. Bueno, sí, en realidad es un tema muy, muy importante. Considerando que en los últimos años la población mundial ha envejecido, es decir, de que la proporción de adultos mayores que hay en la sociedad va en aumento. Cada vez, si nosotros lo vamos comparando con la cantidad de niños que nacen todos los años, esas proporciones van cambiando, ¿no? Con el transcurso del devenir de los años y de las costumbres, cada vez hay menos nacimientos, entonces esa proporción de adultos mayores cada vez es mayor. Son pacientes que requieren de muchos cuidados. Nosotros, desde la Escuela Argentina de Gerodontología, nos sumamos a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que propone para esta nueva década de un envejecimiento saludable. Y en ese envejecimiento saludable, la odontología es un pilar fundamental. Totalmente. Y esto de uno cuando habla de gerontología y de llegar bien de adultos mayores y todo tiene un camino, no es cuestión de decir, bueno, hay que hacer una prevención y tratar de tener un cuidado toda la vida de nuestros dientes porque no hay reemplazo mejor que desde la boca que nuestras piezas originales, ¿no? No, sí, seguro. En realidad, en gerontología se dice que uno envejece en función a cómo fue viviendo a lo largo de la vida. De hecho, la salud bucal en adultos mayores es un indicador muy importante de los cuidados que ha recibido una persona a lo largo de su vida. Se entiende que si una persona llega a adulto mayor con una buena salud bucal, es que es una persona que ha recibido cuidados médicos y que se ha cuidado a lo largo de su vida, ¿no? Porque de pronto uno llega a adultos mayor y bueno, se encuentra con un cuerpo nuevo, un cuerpo que ha ido envejeciendo, la cavidad bucal también va a ir envejeciendo, entonces en la medida de que uno la fue cuidando a lo largo de la vida, va a llegar con una mejor calidad de vida, tanto en lo general como en lo bucal, ¿no? Claro, a ver, hablamos de masticación, calidad de vida en general, totalmente. De ahí, bueno, tenemos que hablar de prótesis, las distintas prótesis removibles, fijas, y digo, porque la verdad que avanzamos y las enfermedades o el deterioro nos va persiguiendo, eso es inevitable. Es inevitable porque envejecemos desde que nacemos. Muchos no quieren envejecer, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso natural de la vida. Si uno no envejece, deja de vivir, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. bueno, lo cual es peor. Lo cual es peor, tal cual. Que envejecer. Entonces la idea es tratar de ir cuidando la salud en general
y obviamente la salud bucal. La realidad es que en la medida de que se fue prolongando la calidad o sea, la esperanza de vida, en Argentina en la última se detectó que en el último a partir del último censo de que aumentó la proporción de adultos mayores en 1,4%, y esto va a ir en aumento. Sí, entonces, tenemos que tener en cuenta de que el hecho de que la gente viva más años también va a ir acompañado de enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas. Estamos en la era de las enfermedades degenerativas, entonces nos vamos a encontrar con muchos adultos mayores que, si bien gozan de un buen estado de salud, vienen acompañados de otras patologías. Y ese es un concepto muy importante, porque antes se consideraba que un paciente, no sé, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, era una persona enferma. Ese concepto en adultos mayores ha cambiado, es una propuesta también nueva de la Organización Mundial de la Salud, donde habla que el envejecimiento acompañado de determinadas patologías no se consideran a las personas que estén enfermas, sino que la enfermedad se va a determinar en función a las capacidades que esa persona vaya perdiendo. Es decir, que una persona puede ser, por ejemplo, diabético. Digo diabético porque es una de las enfermedades más prevalentes en el adulto mayor. Puede ser una persona diabética que esté compensada y que no le ocasione ninguna alteración funcional. Entonces, estamos hablando de personas que igualmente se las considera sanas, ¿sí? Claro. Portadoras de determinadas patologías. Y bueno, en este sentido la odontología tiene que acompañar a la medicina, ¿no? Porque hay muchas patologías que uno las puede detectar en la cavidad bucal. Entonces nosotros como odontólogos, gerontólogos, podemos inferir que un paciente puede tener determinada patología sistémica y derivarlo al médico, de la misma forma de que las patologías generales pueden afectar la calidad de las piezas dentarias, pueden afectar la cavidad bucal. Entonces es muy importante el trabajo multidisciplinario, siempre estar acompañado de los médicos que tratan a los pacientes, hacer interconsultas. Sí. Y nosotros como odontólogos tratamos en lo posible de hacer que esas patologías interfieran lo menos posible en la cavidad bucal y a su vez curando determinadas patologías, como por ejemplo la enfermedad periodontal, que es la movilidad de las piezas dentarias, cuando hay mucho sarro. Esas patologías muchas veces afectan a toda la parte sistémica, principalmente en el caso del sarro puntualmente. Es importante que los pacientes adultos mayores entiendan la importancia de tener la cavidad bucal en un estado de salud. Por ejemplo, las enfermedades periodontales, el sarro propiamente dicho, hay muchas bacterias que muchas veces ingresan al torrente sanguíneo y eso está comprobado. Hay un montón de papers que avalan lo que yo les estoy comentando. Sí, miocarditis. Claro, pueden dar unas endocarditis, es decir, enfermedades cardíacas, pueden provocar placas de ateroma e incluso una de las cosas más recientes que se ha encontrado es que hay bacterias de la cavidad bucal que son precursoras de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, esto es algo... Este es un dato relativamente nuevo, hay muchos estudios hechos al respecto y se han encontrado bacterias presentes en el sarro de la cavidad bucal que están en las membranas de las meninges de los pacientes que tienen Alzheimer. Así que imagínate que la importancia de la salud bucal, ¿no? Totalmente. Ahora digo, doctor Olmedo, ¿es imposible llegar, qué sé yo, a los 70 y pico de años con nuestras piezas originales en su gran mayoría, digamos? Eso entiendo que va a depender claramente de lo que venimos trayendo en nuestra prevención, cuidado odontológico, todo eso. Pero ¿hay gente adulta que conserva gran parte de su dentadura original? Cada vez son más los adultos mayores que presentan piezas dentarias.
Todo esto también es porque hubo un cambio de mentalidad, ¿no? Ya tanto de los pacientes como de la odontología. Si nos remontamos al pasado, la odontología era muy extraccionista, es decir, Sí, el paciente tenía un dolor en una pieza dentaria y concurría al odontólogo, pedía la volaba. extracción, el odontólogo hacía la extracción. La realidad es que hoy en día estamos tratando de hacer todos los odontólogos, no solamente los que nos dedicamos a la gerodontología, sino que tratamos de conservar las piezas dentarias. Ujú, Entonces es como que hubo un cambio de concepto, ¿no? Un cambio claro. de mentalidad, tanto de los pacientes como de los odontólogos. Y sí, la realidad es que la mayoría de los adultos mayores hoy, no sé si la mayoría, pero cada vez son más los que llegan a adultos mayores con piezas dentarias. También, Inclusive, sí. inclusive ellos mismos solicitan mantener las piezas dentarias, quieren sentirse bien, quieren estar bien. Entonces, la verdad que cada vez es más la demanda que tenemos de pacientes para conservar las piezas o para reponer las piezas perdidas. Bueno, claro, totalmente. Además, cuanto más tarde acudimos al odontólogo con una carie, el odontólogo tiene cada vez menos campo de trabajo de poder recuperar una pieza, una carie importantísima, una muela, en donde, bueno, hay que hacer conducto y un montón de cuestiones, se hace más compleja la situación, ¿no? Y después, como bien decía usted, no siempre cuando hay una extracción, porque ustedes consideran que no hay otro camino, es la única que queda, hacen el reemplazo inmediato, ¿no? Esos me imagino deben ser los menos, lo que hacen un reemplazo inmediato. No, Eh, son los sí, menos, pero cada vez es más la cantidad de eh, pacientes que piden este reemplazo inmediato, lo cual es en el buenísimo acto. porque, claro, si uno trata de hacer el reemplazo inmediato, hoy en día la odontología brinda muchas posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras. Si el paciente puede, desde el punto de vista sistémico, ser portador de implantes, eso es una gran ventaja porque no solamente repone la función, sino que evita la pérdida del hueso. Claro, claro. Antiguamente, cuando los pacientes se hacían extracciones desde muy jóvenes, llegaban adultos mayores no solamente sin piezas dentarias, sino también con muy poca cantidad de hueso. Entonces eso también complicaba a la hora de la rehabilitación de pronto con una prótesis completa, porque si no, Ese hueso se va reabsorbiendo, dice usted, y sí, vamos tal quedando cual. a ver, dicho de manera bruta, vamos quedando con menos mandíbula en el Tal hueso. cual, vamos quedando con menos mandíbula, entonces también tenemos menos posibilidades de hacer una odontología rehabilitadora, Ujú. eh, sin que tenga el paciente después problemas para la retención de las prótesis Claro. y demás. Ahora, doctora, eh, ahí está la parte compleja de esto, que es la parte costos, ¿no? Hoy en día, digo, para ustedes es costoso los insumos, no Sí, es que el odontólogo es caro, lamentablemente sí, son costosos, la mayoría de los insumos odontológicos son importados, claro, entonces eso se complica bastante el tema costos. claro, Y sí, no, bueno, hay no, por muchas eso, obras sociales, muchas prepagas, que la verdad que a los adultos mayores les cubre ciertos tipos de aparatologías. mm. Bueno, no sabía, a ver, no sé si PAMI u otras obras sociales, o PAMI fundamentalmente. PAMI fundamentalmente hoy en día está funcionando muy bien. Ah, bueno, Sí, sí, hubo un cambio bastante importante en lo que es la atención odontológica y la cobertura que tienen los pacientes. Obviamente hay ujú. algunas prestaciones que están fuera de cobertura, pero bueno, hoy en día PAMI está ofreciéndole a los pacientes una muy buena odontología y que les cubre muchas prestaciones, Ah, muchísimas. bueno, bueno, es muy raro escuchar eso, ¿no? Porque históricamente para mí fue medio complejo con esta cuestión después el pago a los profesionales y el servicio a los pacientes, ¿no? Las prestaciones. Pero si usted dice que esto ha mejorado, bueno, bienvenido sea. Ha mejorado notablemente el último tiempo. Así que bueno, Bueno, bienvenido sea.
Sí, totalmente. Doctor Olmedo, algo que no le haya preguntado, que nos quiera contar, no sé, lo que quiera con respecto a lo que estamos conversando. No, bueno, creo que es importante hacer hincapié a los pacientes de que hagan la consulta odontológica, no solamente por un tema de prevención de la salud bucal, sino también de la salud en general, Sí. porque como les dije anteriormente, a veces, muchas veces los pacientes no entienden la importancia de la salud, o cómo infiere la salud bucal en la salud general. Ujú. Entonces, teniendo un buen estado de salud, cuando hablamos de estado de salud, obviamente nos estamos refiriendo a la eliminación de todo lo que son focos infecciosos, ¿no? Caries, restos de radiculares, Ujú. enfermedad de las encías, sarro. Entonces, si los pacientes se acercan a la consulta y podemos mejorar la salud bucal, obviamente vamos a estar mejorando la salud general de ese paciente y obviamente vamos a mejorar la calidad de vida porque vamos Claro. a evitar infecciones que se propaguen a distancia a distintos órganos y además vamos a mejar el tema de la masticación, ¿no? Que es de lo Bueno, que más se claro. quejan los pacientes adultos mayores, esto de que les La, cuesta comer, que les claro, cuesta básico, alimentarse, básico. que les cuesta también relacionarse, porque, a ver, la cavidad bucal es el primer contacto que tenemos, la boca es el primer contacto que tenemos con el mundo exterior. Desde que nacemos, el primer contacto que tiene un bebé con su madre es a través de la boca, con la succión. Y la digestión, fundamentalmente. Claro, entonces, bueno, la idea es lograr que los adultos mayores, en su gran mayoría, gocen de una buena salud bucal, como para que puedan mejorar su calidad de vida. Y me imagino que debe haber también viejitos, lo digo con todo cariño, que coquetos, ¿no? Que apuntan a la Ah, sí, estética, sí, a lo que tiene que ver con las carillas, con blanqueamientos, con lo que fuere, ¿no? sí, seguro. Cada vez son más los pacientes que buscan no solamente recuperar la función, sino también verse mejor, sentirse mejor. Entonces, sí, sí, cada vez son más los que piden este tipo de odontología. Doctora Karina Olmedo, ha sido un placer enorme escucharla por primera vez aquí en Radio Salud, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, que tenga un lindo día. Bueno, gracias igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros la doctora Karina Olmedo, odontóloga, especialista en endodoncia y el tema de gerontología, que es el tema que estuvimos conversando. Así que, bueno, seguramente lo volveremos a tratar, este u otros tantos temas apasionantes que tiene la odontología. Y como siempre digo, ¿no? Nunca se sabe lo que tenés hasta que lo perdés, llámese por un trauma o lo que fuere, llegás a partirte un diente o a romperte un diente por lo que fuere, y no salís más de la calle, de tu casa, y vas a salir solamente para ir al odontólogo porque no vas a querer ni hablar. Y eso desde la cuestión de tapar la boca y todos los trastornos que trae cuando una persona habla y no se ríe, o se ríe con los labios cerrados, o se tapa la boca para hablar. Y eso la verdad que a nivel social te mata la cabeza, dicho vulgarmente, ¿eh? Así que bueno, eso es uno de los grandes temas que podemos llegar a tratar en la próxima. Nos vamos a una Cuando pausa aquí quieras. en... Bueno, doctora, un cariño muy Bueno, un grande. gusto, ¿eh? Hasta Chao, luego. chao. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud, mensaje al 11 58 87 22 22.